llamamos conflicto entre gatos. Bueno, podría ponerle una definición no de diccionario, me acabo de ocurrir, que es básicamente una interacción que mantienen dos gatos o más, de las cuales se derivan conductas en ambos gatos que puede resultar para ambos gatos o para uno de ellos desadaptativa, desajustada, ¿no? Y afectar el bienestar. El tipo de animal con el que convivimos son gatos, no son perros, son gatos. Y pues esas cosas pueden hacer más probable en ciertos contextos que conflictos de este tipo se generen. Un gato puede no acosar a otro, pero sí acosarlo cuando está con otro gato. Con lo cual ahí se arman combinaciones que son complejas. En las redes del podcast de Podcast Training, Educador Felino, a Hernán, María Palitos, _CS, a mí. No, para el otro lado. Eso. Se pelean, vamos a medicarlos, porque no estamos hablando de ninguna enfermedad. Que dos gatos se peleen no implica ninguna enfermedad, ninguna patología. Nosotros somos una variable importantísima. Claro. Sepamos o no por qué. Eso. Está peleando seguramente con Aixa, que es mi gata más chica. Siempre pasa eso. Y mi mujer me grita abajo. Ojo que no le está haciendo nada, ¿eh? The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo va? Muy ¿Cómo bien. están todos? Muy bien. Ayer nos estuvimos viendo, ¿no? Grabamos un episodio con el podcast de un tío, que pues también lo vamos a subir por aquí por nuestras redes para que lo escuchen hablando de este proyecto. Exactamente, sí, tuve la bueno. amabilidad de invitarnos y dar a conocer nuestro podcast, ¿no? Para que la gente lo conozca. Así que bueno, ya lo estaremos publicando y se verá en sus redes sociales que tiene bastantes seguidores, por lo que tengo entendido, bastante conocido allá. Así que, bueno, genial. Sí, ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, antes de comenzar, invitarlos a que se suscriban, a que nos sigan, a que den manito arriba si les gusta el contenido, activen la campanita para que siempre les llegue la notificación cuando subimos un video. Eso, comenten aquí, a ver si puedes decir aquí abajo, comenten aquí abajo en cualquier red y pues ahí estamos nosotros, que nos sigan en las redes del podcast de Podcast Training, Educador Felino, a Hernán, María Palitos _CS, a mí. No, para el otro lado. Eso. Y en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast que ahí estamos. Exactamente. Bueno, como siempre, esa presentación que te caracteriza, que te queda bien. Vamos a hablar de algo que es muy general. ¿Sí? No va a ser la única vez que hablemos de estos temas. Ya tal vez en otros episodios puntualizar más, pero vamos a hablar de conflicto entre gatos. Digo, es muy general porque ¿Qué es conflicto entre gatos son muchos, ¿no? De muchas formas de conflicto. Pero vamos a un poquito a ponernos en tema con esto, que es otro de las, te diría, de los motivos de consulta, ¿no? Bastante frecuentes, ¿no? Mis gatos se matan, mis gatos no pueden convivir juntos, mis gatos esto, mis gatos lo otro. Bueno, eso llamamos conflicto entre gatos. Exacto, sí, muy a nivel general. Igual tampoco, para que lo sepan, vamos a dar aquí como pautas, ni protocolos, ni hagamos A, B o C, sino simplemente vamos como a definir a qué nos referimos con conflicto entre gatos, qué tipo de encuentros entre los gatos se pueden encontrar, también hablar pues desde nuestra experiencia, desde los casos que hemos tratado y bueno, vamos a hacerlo qué variables muy qué variables pueden mantener esto que llamamos conflictos, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar esas variables que mantienen este tipo de conflictos? Primero, arrancar definiendo desde esta perspectiva a qué llamamos conflicto entre gatos. Bueno, entre gatos es porque es entre gatos, pero ¿a qué llamamos conflicto, no? Yo podría ponerle una definición no de diccionario, ni me acabo de ocurrir, que es básicamente una interacción que mantienen dos gatos, o más, pero bueno, vamos a ponerle dos gatos, de las cuales se derivan conductas en ambos gatos que puede resultar para ambos gatos o para uno de ellos desadaptativa, desajustada, ¿no? Y afectar el bienestar. Entonces,
partiendo de esa base, de definir a qué llamamos conflicto, bueno, entender un poco más por qué puede ocurrir, en qué situaciones, qué puede mantener esos conflictos, pero partiendo de esa definición, ¿no? Para que se entienda. ¿Qué variables pueden hacer más probable que eso se presente también? Por ejemplo, a mí me gustó mucho, no recuerdo en qué episodio fue que tú lo dijiste y lo hago aquí público, me he robado. Tu ejemplo, la metáfora del mazo de cartas en la mesa. Ese, por ejemplo, Claro, es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Y otra variable también importante pues, que tenemos que tener siempre, siempre sobre la mesa es el tipo de animal con el que convivimos. Son gatos, no son perros, son gatos. Y pues esas cosas pueden hacer más probable en ciertos contextos que conflictos de este tipo se generen. sí, estamos hablando de animales que no arrastran en su repertorio de conductas el hecho de interactuar con alta concentración de individuos. No son animales de grandes manadas, como sí lo son los perros y otros animales domésticos. Son más bien animales que naturalmente viven de forma solitaria y que las únicas interacciones que tienen con otros gatos es indirecta, es a través de marcas olfativas y cuando son directas pueden llegar a ser bastante agresivas, con lo cual son animales que si bien tienen una semilla social, porque son mamíferos, tampoco son animales acostumbrados a convivir en grandes grupos. Por eso, una de las razones generales más frecuentes de conflicto entre gatos es una gran concentración de gatos, sobre todo en espacios reducidos. Ujú. Y ahí es donde entra la metáfora que yo siempre digo, ¿no? Es como tener mazos de carta, ¿no? Cada mazo de carta es un gato y cada carta de ese mazo es una zona territorial de ese mismo gato. Si yo distribuyo las cartas de un mismo mazo sobre una mesa, como las cartas son del mismo gato, no hay problema. Pero ahora si yo tengo dos mazos de carta y los distribuyo sobre la misma mesa, y esa mesa es chica, muy probablemente esas cartas queden superpuestas. Y ahí es donde empiezan a haber los conflictos. Cuanto más mazos tenga, más probabilidades de superponer cartas y más conflictos hay. Entonces, una de las razones más frecuentes de conflicto entre gatos se da cuando tenemos muchos gatos Ujú. y poco espacio, sobre todo poco espacio enriquecido para contener esa cantidad de gatos. Yo siempre digo, nuestras casas no son ni colonias ni refugios, entonces hay que tener cuidado. Entonces, recién acabo de cortar y entrar a grabar con vos y estoy trabajando en un conflicto entre dos gatos, justamente en una casa donde la piba tiene 11 gatos. Mm. Mm. Y si bien tiene circuitos y todo eso, estamos hablando de 11 gatos. Mm. Entonces, identificar el problema se hace mucho más difícil. Además, porque Porque en este tipo de casos trabajas con individuos, entonces prácticamente no solo con individuos, sino con también relaciones entre parejas de gatos. Y si son tantos, ahí pues se limita muchísimo y el tema claro, de porque trabajo individual, o sea, ahí hay que trabajar más que todo en el contexto. sí, sí, aparte hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un gato puede no acosar a otro, pero sí acosarlo cuando está con otro gato. Ujú. Con lo cual ahí se arman combinaciones que son complejas. Entonces, uno de los primeros motivos generales de conflicto entre gatos puede deberse a la concentración de gatos en un espacio reducido. Ujú. La falta de recursos, tener pocos recursos, alimento, bandejas sanitarias, rascadores, espacios de esparcimiento, y mal distribuidos. Porque yo Ujú. puedo decir, no, yo tengo 10 bandejas sanitarias y tengo 5 gatos. Sí, pero las tenés todas en el living. Ujú. O las tenés todas en un lavadero. Entonces, con que un gato se ponga en la puerta a bloquearle el Ujú. acceso al recurso a otros, y puede ser motivo de conflicto. Entonces, no es la cantidad, sino más bien la distribución funcional de la cual hablamos En el en capítulo uno de de, en uno circuitos. de los episodios.
Que de que hecho en ese episodio también donde hablaste del ejemplo de la mesa, hablamos que una forma de extender ese territorio es coger hacia arriba, las claro, paredes, los pensar muros. en vertical, claro. Ujú. Pero vuelvo a repetir, de nada sirve llenar la casa de estantes si esos estantes no tienen una función. Exacto. Y por otro lado, lo que en análisis de la conducta llamamos variables disposicionales, ¿no? Que son, a ver, hay conflicto entre dos gatos o más gatos, pero a ver, más allá del contexto, ¿no? Que no favorezca la interacción, puede haber un problema físico, un problema de salud, digamos, algún evento ambiental que haga más probable que se den esos conflictos. Ojo, no que lo causen, sino que lo Exacto. hagan más probable. Entonces, eso todo hay que tener en cuenta, qué es lo que está ocurriendo alrededor de físico, en el ambiente físico, qué es lo que está ocurriendo a nivel de rutinas del gato, si ha cambiado algo, a nivel físico, en el sentido no ya Veterinario. ambiental, sino veterinario, médico, que hagan más probable que esos conflictos se presenten. ¿Tá? Y Bien, muy importante también ahí, pues lo que estás diciendo también, la compatibilidad, entre comillas, de actividad, de edades, por ejemplo, entre dos gatos que conviven. Porque, por ejemplo, un par de gatos que están presentando pues conflicto y llevan un tiempo peleándose, bueno, teniendo algún tipo de conflicto. Y uno va y pregunta, indaga y se da cuenta que, por ejemplo, uno de los gatos es un gato de 10 años con incluso problemas de la boca, que tiene mucho dolor y mucha incomodidad, que es un gato que no es muy activo, y llega un gato joven, 1 o 2 años, muy activo, o un bebé, un cachorro, que lo que quiere es interactuar, acercarse a ese otro gato. Muy probablemente ahí va a haber un conflicto porque pues el otro gato es, primero, no tan activo, y segundo, tiene algún malestar. Entonces puede ser más probable que pues quiera alejar al otro gato bufándole, gruñéndole, claro, lo que ese sea. malestar puede ser una variable disposicional que incremente las probabilidades de que ante el acercamiento de este gatito la respuesta sea Agresiva. exagerada, ¿no? Agresiva o también la historia de aprendizaje, un gato adulto que ha pasado toda su vida solo y de Exacto. repente le ponen un gatito que salta para todos lados, también la historia de aprendizaje es una variable disposicional. Ujú, No causa el conflicto, sino que lo hace más probable. Eh, variables motivadoras, ujú. ¿sí? Variables en donde la privación, la saciedad, bueno, hablamos en su momento de variables motivadoras. No, no sé, no recuerdo. ¿Sí? No, ¿Hablamos? todavía no. Todavía no. No. Tenemos que sacar un episodio sobre Sí, es para... motivación, ¿no? ajá. Es muy interesante. Es un tema que a mí me gusta mucho, incluso en la psicología. Me interesa mucho Sí, el tema de la motivación. De hecho, me gusta mucho la materia de psicología de la motivación, sobre todo desde el enfoque conductual, ¿no? ujú. Eh, y también, cuando hablamos de conflicto, o sea, ¿qué tipos de conflicto podemos encontrarnos? ¿Cómo se operacionaliza el conflicto? Pueden ser desde peleas, o sea, ataques físicos entre dos gatos, peleas con contacto físico, Tipo, más o para que la menos gente lo intenso, entienda, o sea, como mordiscos, rico, arañazos, arenazo, eh, cuando se enclinchan, que se agarran y no se deja claro, salir uno del otro, ese tipo claro, de con lo que llama cosas. un ovillo de gatos. Eh, Sí. sí, eso ya, claro, ya entramos en un ataque, en un conflicto ya más físico, ¿no? Después puede ser más sutil, como el acoso de un gato al otro, el bloquear ciertos recursos, eh, Hay unos que son también, más visibles y más evidentes, como estos que acabamos de decir, pero esos que tú dices son muy importantes, y es importante que la gente también los tenga como presentes, porque puede ser que, entre comillas, uno ve, ah, no, los gatos súper bien, o sea, nunca se pelean, nunca nada, pero si tú te pones a observar, no sé, por ejemplo, hay uno que bloquea el acceso al agua o a la comida del otro, o que cada vez que entra al arenero por ahí está como mirándolo, y cuando sale le manda un zarpazo. No necesariamente tienen que ser
evidentes e intensos como pelearse, enclincharse, sino No incluso necesariamente, con una sola mirada claro, no ya necesariamente pueden. se llega, a ver, no necesariamente tienen que entrar en contacto físico, Ujú, porque bien puede un gato mantener una conducta de evitación súper exagerada hacia la presencia de otro gato y estarse afectando su calidad y bienestar ujú, sin tener contacto físico. exacto. Por ejemplo, un gato que pasa el 90% de su tiempo debajo de un sillón para evitar encontrarse con otro gato, bueno, evidentemente estamos ante un problema de bienestar, Ujú, pero ahí no hay contacto físico. ujú, Con lo cual, el conflicto puede aparecer de diversas formas, ¿tá? Pero terminan afectando el bienestar del gato. Porque muchas veces entre gatos se dan ciertos conflictos que no solo no afectan el bienestar, sino que son necesarios, o sea, son exacto. funcionales, son adaptativos. La forma que tienen los gatos de comunicarse y establecer límites territoriales, límites personales. Entonces, hay veces Gatonales. que, gatonales, hay veces que conviene, tras un buen análisis, Dejarlos. dejar que interactúen Ujú, para que las contingencias de aprendizaje se den entre ellos, no con ujú, nuestra intervención. Y a veces esas contingencias de aprendizaje a largo plazo suelen ser adaptativas para los gatos. El tema es cuando no lo son. Así que no estoy diciendo acá que dejemos que se maten exacto. porque es adaptativo o intervengamos siempre porque no hay que dejar ni que se toquen. No, hay que ver Depende. cada caso Ujú, particular, hacer un análisis funcional de cada caso particular para determinar el tipo de intervención y cuándo y cómo intervenir. No estoy diciendo que hagan nada, simplemente ujú, que entiendan que a veces no todo cachetazo de un gato a otro implica un problema que amerita una intervención, ujú, más allá de un registro y evaluar si ese cachetazo está bien puesto. Es ujú. decir, Es es necesario. funcional a largo Ujú, plazo. Y para determinar si algo es o no funcional a largo plazo hay que hacer un análisis funcional. ujú. No sale de lo que nosotros infiramos o veamos y, no sé, Sí, eso es hipoteticemos de la nada. importante. Eso es importante porque muchas veces la gente consulta eh, pensando que tienen un conflicto impresionante con sus gatos y cuando contactan dicen, bueno, pero tú me garantizas que se la van a llevar bien. Yo no te puedo garantizar nada, yo primero tengo que hacer el análisis y tengo que ver qué es lo que está pasando. Y a veces se da uno cuenta que hay que explicarle a la persona que tenemos que dejar que las cosas pasen, pero siempre con un acompañamiento, no solo pues del profesional, sino el entrenamiento de los gatos. Porque todo ese tipo Mm. de conductas que estamos diciendo que de pronto hay que dejar que pasen, no es coja los gatos, enciérrelos y déjelos que se maten, sino Claro, que claro. tiene que ir acompañado pues de un entrenamiento, pues que Sí, no vamos a hablar en este capítulo de eso, pero que sí es muy importante pues tenerlo en cuenta. y también es importante entender que como profesionales nosotros no garantizamos el éxito de la intervención, porque intervienen un montón de variables, pero sí garantizamos que si funciona van a saber por qué, y si no Ujú, funciona van a saber también. por qué. Ujú. Eh, y bueno, y estaba pensando en algo que se me salió, o sea, se me fue. Eh, También cuáles son las razones, las causas, las consecuencias de determinados comportamientos que pueden llegar a mantener esos comportamientos, ¿no? Ujú, Eh, Mi gato, típico, mi gato desde que se peleó con su compañero, su hermanito, pasa más tiempo en la cuna. Pero cuando pasa tiempo en la cuna, vos qué hacés? Y yo lo alimento ahí arriba, le estoy acercando la comida o el sillón. o un armario o debajo de la cama. Ujú, Claro, ¿no? Estaríamos presumiblemente reforzando ujú, esa conducta. La otra es, tuve un caso, ¿no? Mi gato, desde que se peleó con los demás gatos,
le abro la ventana para que salgan al jardín y salen todos y él llega y se frena. ¿Y qué hacía la persona? Lo agarraba a UPA, acariciaba y lo llevaba a ella al lugar donde están todos ahí. Entonces, y sos como la escalera mecánica. Freno y me agarrás y me llevas UPA. Habría que ver si eso es lo que no está reforzando que el gato no avance y no el miedo, un hipotético miedo a. Porque siempre se le adjudica miedo a, ¿no? Mi gato se esconde y pasa 3 horas debajo de un sillón. Cuando vos haces un análisis, de las 3 horas, 2 horas y media está durmiendo la siesta. Entonces no es miedo a, es porque debajo del sillón posiblemente esté más fresquito. Ojo con lo que también observamos y las hipótesis que sacamos sin hacer un análisis más profundo, ¿no? Del por qué o el para qué. Porque si no estamos infiriendo siempre que conflicto, miedo. No, yo cuando era chico no me bancaba a mi tía y me quedaba encerrado en el cuarto dibujando, no porque le tuviera miedo a mi tía, porque sencillamente no quería tener ni entrar en contacto con ella. Con lo cual, el que me ve afuera, no, se encierra en el cuarto, pobrecito, porque tiene miedo. Hay que darle fluoxetina. No se la banca y prefiere estar dibujando en el cuarto hasta que se vaya. Simplemente. Entonces, ojo con las interpretaciones intuitivas que hacemos de las conductas y no en base a análisis. Y bueno, y cómo se interviene un conflicto, ya te digo, de muchas maneras y va a depender mucho de cada situación particular. Desde, ojo, no intervengas, pero sí analiza esto, Exacto. analiza este tipo de conductas. Analiza cómo van evolucionando en X cantidad de días. No es que, como profesionales, nosotros no le decimos, déjalos. Decimos, ojo, no intervengas de esta manera, pero Y podés observa. intervenir de esta. Y en el transcurso de este lapso de tiempo, observa esto y esto y esto. Tanto medí frecuencia, intensidad. O sea, damos siempre pautas. No intervenir no es, no hagas nada que se maten. Eso es una burrada. No intervenir es, ojo, no intervengas haciendo lo que venías haciendo. Pero sí hace esto y otro. observa. Exactamente. Porque lo que venías haciendo posiblemente esté perjudicando esa interacción. ¿Por qué? Porque vos no te das cuenta, pero estás implementando leyes que no están bien implementadas en este caso. Exacto. Leyes, procedimientos, ¿no? Procedimientos en base a leyes que regulan estas conductas. Y cada intervención amerita desde evaluar en qué contexto suelen ocurrir los conflictos, qué estímulos provocan o evocan conductas, para ver si se trabaja sobre el antecedente, evaluar qué variables están manteniendo la conducta, si es por reforzamiento positivo, es decir, a través de esas conductas los gatos acceden a, o reforzamiento negativo, a través de esas conductas los gatos evitan a. Y siempre entender que, aún hablando de interacción entre gatos, siempre estamos hablando de conductas individuales. Si yo tengo un gato A que se pelea con el gato B, yo necesito entender el por qué y el para qué el gato A hace lo que hace y por qué el gato B hace lo que hace. Y en una de esas, intervenir en el gato A y en el gato B de forma distinta para lograr que ese conflicto desaparezca, porque el conflicto no es otra cosa que la relación entre esas dos conductas. ¿Se entiende? En vez de trabajar sobre el conflicto, se trabaja sobre cada conducta de gato. De hecho, una conducta de gato puede ser el discriminativo de la otra, a la cual el gato responde, y esa respuesta puede ser un discriminativo, es decir, hay una interacción constante que también hay que analizarla. Estamos hablando de conductas. Entonces, no es, bueno, voy a darle atún a mis gatitos para que se amiguen. Voy no vamos a llegar a siempre intervenir o a siempre meterme y separarlos, no dejarlos. O dejar que se maten hasta que se acostumbren, cosa que lo he escuchado y es una terrible pavada. No es ni dejar, ni hacer, ni esto. Nada es si no se hace un análisis previo. No podemos arrojar dardos a un blanco sin entender bien qué variables hacen que el dardo llegue al blanco o no. Porque si no, estamos inventando, estamos probando, estamos viendo si el azar nos ayuda, si surge algo. Y cuando hablamos de conflictos que pueden empeorar y perjudicar el bienestar de nuestros gatos, no podemos permitirnos probar a ver qué pasa. ¿Sí?
tampoco llegar al extremo de, no, los gatos se pelean, vamos a medicarlos. Porque no estamos hablando de ninguna enfermedad. Que dos gatos se peleen no implica ninguna enfermedad, ninguna patología. Y nosotros somos una variable muy importante en ese contexto. Nosotros somos una variable importantísima, claro. Nosotros somos una variable importantísima, sepamos o no por qué. Exacto. ¿Sí? Recuerden los que hablamos en los primeros episodios. Las leyes que regulan las conductas de los organismos, gatos, perros, humanos, etcétera, son bastante antiintuitivas. Entonces, solemos errarle cuando apelamos a la intuición para poder explicar las conductas, ¿sí? Porque son bastante antiintuitivas. Y también solemos limitarnos mucho si creemos que la explicación de una conducta es pura y llanamente etológica. Porque la etología es solamente la explicación de un patrón de comportamiento adquirido filogenéticamente, punto. Y me pierdo un gran porcentaje de conductas que son adquiridas por procesos de aprendizaje. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, el intuir que en ese momento en que los gatos están interactuando, el uno maulla muy fuerte, pensar o intuir que el gato está sufriendo, le está haciendo algo, y muchas veces estresado. Exacto, vas y miras y simplemente el gato ha aprendido a maullar con esa intensidad o de esa manera, porque cada vez que pasa, tú llegas y de una u otra manera le quitas eso que no quiere, de pronto es el otro gato. Exactamente. Entonces ahí intervenir, por ejemplo, estaría simplemente reforzando la conducta del gato. O hechos que no correlacionan entre sí. O sea, mi gato, uno de mis gatos le pegó al otro y el otro se fue dentro del placar y se quedó escondido con miedo ahí. Y vos haces el análisis y efectivamente ocurrió ese hecho, pero el hecho de que el gato se vaya al placar y se quede ahí durmiendo, me ha pasado esto, no es un invento, tenía más correlación con el hecho de que en ese lugar hacía mucho frío y ese lugar estaba bañado por el sol, está en un lavadero en donde pegaba el sol y el gato estaba durmiendo una siesta ahí adentro. Entonces, lo que mantenía la conducta de este gato no tenía nada que ver con que el otro le haya pegado un cachetazo. Lo que pasa es que nosotros tendemos a establecer relaciones que confirmen lo que nosotros queremos creer o creemos, ¿no? Entonces, si esa relación causa-efecto, ¿no? Que es bastante errónea. Si mi gato le pega al otro y el otro se esconde, es porque se esconde por miedo a ¿no? Esas relaciones que no tienen ningún sentido en muchos casos. Y aparte, hablar de causa-efecto en conducta es medio arriesgado. Se habla de correlaciones, ¿no? Estadística, no de causa y efecto. No es mecanicista, ¿no? Y es importante, obviamente, el espacio temporal también. O sea, que claro, le pegó a las 3 de la tarde, a las 4 el gato fue a dormir al armario y lleva hasta las 6 y no ha salido porque le tiene miedo. O cada vez que lo vea este gato, se esconde. Primero estamos infiriendo que se esconde y no que se dirige a un lugar. Y cuando no está el gato, también. Entonces no hay ninguna correlación. Exacto. O sea, el gato va a ir a dirigirse a ese espacio, esté o no esté el otro gato presente, con lo cual no hay ninguna correlación ahí que esté actuando como variable, ¿no? Entonces, ojo, por eso, primero cuando a mí me dicen, che, tengo un conflicto entre mis gatos, pueden ser dos más, bueno, primero, ¿qué gatos? Operacionalizar conflictos, en qué contextos suelen ocurrir con más frecuencia, con qué intensidad, qué es lo que ocurre inmediatamente antes, qué es lo que ocurre inmediatamente después, con ambos gatos, con el que le pega o acosa, con el que es acosado y escapa. ¿Qué haces tú? ¿Qué tipo de interacción hay? Claro, ¿cómo solemos intervenir? ¿Quiénes están presentes? Bueno, un montón de información que pido en un análisis como para establecer correlaciones un poco más pegadas a datos y no tan inferidas como mi gato tiene ansiedad, mi gato tiene miedo, mi gato escapa, el otro lo quiere matar. Lo odia, se detestan. Lo odia, se detestan. Con lo cual ahí entra en juego, sobre todo con conflicto entre gatos, el análisis funcional es fundamental para todas las conductas, pero es fundamental porque es lo que nos va a sacar de la nube de interrogantes, ¿no? De ese caos
de situaciones nos va a poner un poquitito Sí, muchas veces en las más ordenados. consultas cuando te dicen, no, es que se odian, se pegan y ya tú empiezas a preguntar y a decir, muchas veces yo incluso les digo, si tú no sabes, menos yo. Necesitamos la Claro. información, o sea, porque tú eres quien está ahí en el contexto todo el tiempo y el que puede hacer una pausa en el camino y empezar a registrar y analizar todo lo que está pasando, porque yo magia no tengo y no sé, no tengo ojos allá. Otra conducta incluso importante Sí, que pero también se una cosa puede... importante. Ujú, Más allá de que nosotros seamos variables que pueden, de alguna manera, tener un efecto en las conductas de nuestros gatos, en este caso estamos hablando de conflictos, variables que pueden ser muy directas, ¿no? Muy evidentes. Intervenir cada vez que sucede algo y también, ya entro más en el área de la psicología, que es lo que estudio, nuestros sesgos también pueden interferir con la observación claro. y lo que nosotros creemos que estamos viendo de nuestro gato. Entonces, a mí me interesa mucho también la historia de aprendizaje de esa persona, Mm. ¿no? Para entender si lo que está observando esa persona se acerca o se aleja del dato, ¿no? De lo que sucede realmente. Me ha pasado en una ocasión de decirle a una persona, vos no vas a hacer la introducción de estos dos gatos, lo va a hacer tu pareja. Por Mm. tipos de reacción que tenía esa persona y lo tomó muy bien y hoy los gatos están juntos. Ujú. Y me agradeció que yo le haya dicho eso. Porque Sí, si seguíamos trabajando con esa persona, no iba a llegar a ningún... El problema no eran los gatos, el problema era sí. cómo esa persona reaccionaba a ciertos estímulos. Y eso Ujú, también tiene que ver con un análisis funcional a la persona. claro. Entonces, es muy importante tener en cuenta que nosotros somos variables evidentes o no tan evidentes. Entonces, cuando a mí la persona me dice, no, pero yo que los conozco sé que esto no sucede, yo todo eso me interesa lo que dice, pero lo pongo entre comillas. Ujú. ¿Por qué? Porque quiero ver si eso que me está diciendo está de alguna manera sesgado Sí, por cumple alguna función en el... expectativas, historia Ujú, de aprendizaje, ¿sí? Objetivos, motivaciones, etcétera, que hacen que todo lo que me dice no correlacione con la realidad. Yo tuve un caso, me acuerdo, que no tiene que ver con conflictos, pero creo que lo conté en su momento. Una persona me dice, no, mi gata me mea por toda la Ah, sí. casa. Estoy desesperada, me mea por toda la casa. Y después de hacer todo un registro, la gata hacía pichín alrededor de la bandeja sanitaria dentro del baño. Y solamente observando el registro objetivo, la persona se dio cuenta que lo que ella creía era errado, totalmente errado. ¿Eso significa que no es un problema? No, es un problema que logramos corregirlo, pero no es lo mismo. Mi gata me mea por toda la casa a que mi gata me hace pichín fuera de la bandeja sanitaria, al Al lado, lado. en el baño. Ujú. Hay una gran diferencia. O que mis gatos se matan cuando vos sueltan pelos, se matan, y cuando vos analizás videos, registros, los gatos tienen una forma de interactuar esperable entre Exacto, gatos. Y si exacto. pierden pelo, no pasa nada. Si tuvieran escama, los gatos también sacarían escama. Digo, Ujú, no pasa nada que salten un poco de pelos. ujú. ¿Sí? Sí, No eso es ese es el importante. También problema. la sensibilidad de las personas ante de ciertos estímulos es súper importante eso que estás diciendo. Porque No, si te da- terminan, ¿qué pasó? no, me acordé de una anécdota que me pasó antes de ayer con mi gata Liana. Ah, sí. Liana es muy espamentosa, ¿viste? Es una gata que es muy espamentosa, es una artista de circo, ¿viste? La tipa la tiene clara. Y Sabe lo ya que la le funciona. conocemos, sí, sabe lo que le funciona, ya la conocemos. Y mis gatos también, ni bola le dan, cuando bufa, hace espamento. Estaba abajo yo, no, estaba arriba, pues este es el segundo piso, estaba Ujú. arriba y de repente escucho de Liana, pero unos gritos que hasta yo que estoy acostumbrado me ¿Qué pasa? sorprendía. Dije, se está peleando seguramente con Aixa, que es mi gata más chica. Siempre pasa eso. Y mi mujer me grita abajo. Ojo que no le está haciendo nada, ¿eh? Está Yo mirando. digo, esta hija, claro, Ella sabe claro, lo que le nada, no le funciona. hacía nada, pero es tan, claro, pero uno, si vos venís a mi casa y no conocés todo esto, Obvio. pero Algo por te supuesto están que te matando. alarmás y ya llamás a consultar porque estás en... Mis gatas están... ¿Qué diría? Y mis gatas están matando. Ujú. Y la realidad que no. ¿Entendés? Entonces,
está bueno consultar, por supuesto, ¿no? Pero, digo, no apresurarse a dar un diagnóstico conductual si no se tienen las herramientas metodológicas y científicas para entender cómo operan esas conductas. Y no precisamente son tan intuitivas. No, hay, por ejemplo, ahí lo que iba a decir, una conducta que se puede presentar en este tipo de conflictos que de pronto la gente incluso no la correlaciona con eso. Es, por ejemplo, la micción por fuera de la bandeja, que los gatos se orinen por fuera. Y te consultan porque se están orinando por fuera y a la final te das cuenta que está relacionado más bien con alguna interacción con alguno de los gatos. Y no solo lo que vos dijiste, no solo orinar fuera, marcar ciertas conductas con componentes compulsivos, el sobreacicalamiento, conductas que tienen que ver con enfermedades, la cistitis, por ejemplo, es una cosa que surge en ciertos casos, no en todos, en ciertos casos, a raíz de conflictos. Es decir, son todas conductas que correlacionan con una situación de conflicto, pero que podemos interpretarlas como conductas problemáticas independientes. Pero a nivel funcional están respondiendo, por ejemplo, a una situación de escape. Acicalarse, sobreacicalarse, puede reducir un estado de tensión, lo mismo que marcar con orina. Entonces, ¿cuál es la función de ambas conductas? Eliminar esa tensión acumulada tras un conflicto y volver al organismo al estado de homeostasis, de equilibrio. Pero si yo no entiendo cómo operan todas estas leyes, podría pensar que por un lado me está marcando, por un lado se está sobreacicalando, y bueno, y si me marca tiene que ver con la disposición, y si se sobreacicala hay que darle fluoxetina porque seguramente es ansiedad, y todo el delirio biomédico que se genera alrededor de dos conductas que funcionalmente pueden estar mantenidas por reforzamiento negativo ante una situación de conflicto. Y por ejemplo, ahí Y esa situación de conflicto no puede ser tan evidente, puede ser un bloqueo. Por lo tanto, vos ni la tenés en la órbita. Con lo cual, siempre digo lo mismo, ¿no? Una situación de conflicto es un tema de conducta entre dos gatos. No hay patología de conducta, no hay ninguna enfermedad. No, es un tema de conducta que hay que evaluar por qué o para qué ambos gatos tienen ese tipo de interacción. Y eso surge, como siempre decimos, a través de un análisis funcional de esas conductas que nos va a determinar qué variables toman control de esas conductas para poder saber qué tipo de intervención seleccionar, ¿no? Y que de una otra manera, nuestra intervención va a ser más probable que se modifiquen ciertos comportamientos, pero no garantizamos que si el contexto no cambia, las cosas definitivamente por arte de magia se van a dar. Por ejemplo, en una casa, volvemos al ejemplo de la mesa, un apartamento, 2 alcobas, 7 gatos, gatos orinándose por fuera. En el análisis, bueno, uno va y se da cuenta que por historial de uno de los gatos de enfermedad, hubo algunas conductas de eliminación inadecuada en algunos de los lugares que se pueden corregir, se pueden modificar, pero empiezan a aparecer otras como de marcaje, por ejemplo, en zonas verticales, en tipo spray, todo. Pero si tú sigues viviendo en ese mismo espacio con las mismas claro, si no hay cambio, espacio, no hay cambio y los mismos gatos siguen, o sea, los mismos 7 gatos están ahí y las personas te dicen, no, pero es que yo no, pues no, eso no va a cambiar y yo me voy a quedar con los 7 gatos. Entonces hay que entender que, bueno, podemos ayudar a que esas cosas se reduzcan, pero no se van a modificar si el contexto finalmente no se va a cambiar. Lo que podemos hacer es decirle, mira, en estas condiciones esto así no va a cambiar. Si vos no cambiás esto, esto no va a cambiar. Y bueno, hasta ahí llega nuestra intervención. Exacto. Tampoco podemos ponerle un revólver en la cabeza y decir, cambiame esto porque... Exacto. O sal de los gatos o sepáralos. Bueno. Yo te doy la explicación basada en procesos, en evidencia de por qué esto no va a funcionar. No es que se me ocurre a mí. Ahora, tomala o dejala. Pero bueno, claro, evidentemente si vos querés tener un cuerpo de Atlas, pero no querés ir al gimnasio y no lo vas a tener. Entonces, no hay mucho
Pero ahí es mucho para... importante siempre también no sé. preguntar el plan B que las personas puedan llegar a tener, porque si esto no se da, ojalá tengas un plan B, que no siempre necesariamente tiene que ser, por ejemplo, salir de un gato, pero puedes definitivamente decir, bueno, las cosas en esto no se van a dar, yo voy a modificar el espacio y voy a separarlos definitivamente y que Sí, cada en gato realidad, tenga su lugar. a mi experiencia, lo que es plan B en estos casos es o separar a los gatos definitivamente o separarlos físicamente. Exacto. Definitivamente digo separarlos, o sea, Ujú, de casa o físicamente. No exacto. sé si hay tantos planes B. Mm, Si los gatos no exacto. responden al entrenamiento en el sentido de la intervención, que la intervención incluye también cambios contextuales, ¿no? Ujú, Nada va a cambiar si las cosas se mantienen como venían manteniéndose, ujú. porque justamente esas condiciones son las que mantienen esos problemas. Pero, por ejemplo, otro plan B puede ser, y me ha pasado, que no necesariamente por el tema de los gatos, pero las personas se mudan. Y en Ah, bueno, ese pero sí. lado, en ese espacio, de pronto era más reducido, etcétera, había conflicto, había marcaje, etcétera. Se pasan a otro lado. Ahí sí, Y como no, decimos acá, santo remedio, entre comillas. claro, y Claro, no va a pasar. cambió todo el Bueno, contexto pero hay un y... cambio contextual, hay un Ujú, cambio contextual que implica cambios espaciales, de rutina y todo eso. Ahí se dio un hecho que y provocó un cambio general que algunos de esos cambios podrían haber modificado comportamientos que ujú, eran de alguna vez causa de conductas de conflicto. ujú, O sea, todo es una cadena, ¿no? ujú. Eh, pero ahí tenemos un cambio. El tema es Exacto. cuando no queremos cambiar nada Y y queremos que las cosas cambien. Es imposible. exactamente, imposible. Porque justamente hay que entender que estas conductas están mantenidas por variables contextuales, entre otras cosas, que si no las cambiamos, no las modificamos, no va a cambiar la conducta. Ujú, La conducta es una relación, no se toca. Lo que cambia la conducta en función a lo que yo modifico, ujú. que toma control de esa conducta. No es que Y, agarro la y, conducta y la transformo. no, no es así. ¿No era así? No. Ah, Si quieren saber cómo es, episodio 1, no, dos. 2, perdón, episodio 2 de la temporada 1, ¿qué es conducta? Ujú, Básico. ujú. Entonces, Algo en te iba a decir definitiva, y se me pasó. Ahora a mí. estamos viejos. Sí, No más que vos, pero bueno. sí. Espera. Ay, algo más iba a decir. Se me fue, se me fue. La paloma. Bueno, no. Ya te- Ya me vendrá. este, ya va a venir. Bueno, y entonces, en resumen, Ah, ya. Que, que tiene que ver nada, mucho también. Esa, o sea, obviamente yo siempre en la primera reunión le digo a la gente, necesitamos disposición, disponibilidad, tiempo, todo, porque gran parte de esto depende de ustedes y de lo que hagan. Y paciencia cuando, y técnica. exacto. Ujú. Entonces, son procesos largos, son procesos que requieren entrenamiento y el entrenamiento no se hace de la noche a la mañana. Y muchas veces, gran parte de los casos que no se dan, no solo es porque no se hace un cambio contextual, sino porque las personas no tienen la disposición de llevar a cabo un entrenamiento. Sí, Como pará, que, lo como, bueno de todo esto es que a mí me ha pasado varias veces, es que si bien algunos procesos pueden ser más largos, cuando uno aplica técnica y sabe lo que está aplicando, eh, son muy rápidos. se identifican rápidamente avances y eso funciona Exacto, como reforzadores de para la las misma personas. conducta de seguir Ujú, trabajando, ¿no? exacto. No es que el avance lo vemos recién a muy largo plazo. Ujú, Se identifican avances porque sabemos lo que estamos haciendo, no ujú. estamos tirando dardos al aire, y esos avances son reforzadores muy potentes. Sí, exactamente, a eso iba. Que cuando las personas siguen tus indicaciones casi que al pie de la letra y se dan cuenta de que se avanza muy rápido, pues reforzador para ellos y reforzador para nosotros también. Sí, también. Que, claro, ven el cambio muy rápido. Y muchas veces me han dicho, no, yo no creí que esto ni siquiera se pudiera
modificar, no lo puedo creer, o sea, es increíble, sí. Y también, cuando las cosas no funcionan, cuando se pasa todo el proceso, los mismos tutores te están diciendo que no funciona y saben por qué. Ujú, Vos ni siquiera les tenés que decir. ujú, ¿Por qué? Porque creo que vos haces lo mismo. Yo implemento algo que en terapia de clínica, en psicología, se llama psicoeducación. Es decir, mm, vos das pautas, explicas. pero explicás Ujú, la base de esas pautas. ¿Por qué la ujú, estás dando? ujú, Con lo cual, la persona que llega a un determinado etapa, una determinada etapa, ya está entendiendo mucho más de lo que sucede, los procesos que están operando ahí. Entonces, cuando las cosas no avanzan, ya ellas mismas te dicen, mira, no está avanzando seguramente por esto. No he Exactamente. tenido el tiempo, no he hecho nada, no he cambiado y yo sé que Exactamente. o sea, ya ellos solitos hacen... Distinto es cuando vos das pauta, 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 no explicas por qué, no sabés, a Ah, veces, ok. muchas veces no sabés ni por qué, y después decís, no, esto no está funcionando, y la persona dice, pero pará, loco, Espérate que es ¿por que qué iba no para está el funcionando? protocolo. ¿Cómo es que es? Claro, A, B, C. claro, las recetas. Ujú, No, en general, cuando haces análisis funcional, explicás el análisis funcional, explicás el registro, por qué, qué es lo que tiene que observar, cómo lo tiene que... Cuando llegan a una determinada etapa, la persona ya... Yo he ellos tenido mismos. personas que tutores que me han dicho, mira, de lo que me pediste, hice este cambio que me pareció, Ujú, conociendo a mis gatos ujú, mejor. ujú. Está bien, está perfecto lo que hiciste. Exacto. Porque Mm, lo hiciste en base a tu conocimiento de tus gatos, pero con la técnica adecuada, porque la exacto. entendiste. Eso es fundamental, es bárbaro. Para mí me encanta A mí me trabajar así. encantas también, sí, con ese tipo de Este, personas claro, me encanta porque, claro. y muchas veces obviamente uno refuerza la conducta de la persona y obviamente yo les digo, me encanta trabajar con ese tipo de gente porque captaste lo que te dije y lo usaste en pro de aplicarlo en tu día a día porque yo no estoy ahí. Es que yo no estoy viviendo 24/7 contigo. Bueno, Tú es muy tienes que importante. aprender para poder saber cómo aplicarlo en tu contexto. Y yo siempre les digo, no me interesa quedarme siendo indispensable de nadie. Ay, ¿qué hago acá? ¿Y Mm. qué hago acá? No, a mí me interesa es que No, tú no, no. aprendas y que de ahí para adelante Claro, tú hay que apliques. entender que la función nuestra es darle las herramientas a los Exacto. tutores para que mejoren la calidad de vida de su gato, gata y la de ellos. Ujú, ¿Sí? Que no queremos perpetuarnos en la eterna consulta, aparte es ujú. totalmente improductivo y antiético, y que el reforzador que mantiene nuestra conducta es el éxito de lo que estamos haciendo, Obvio, no el sueldo que estamos... obvio. Digo, es importante entender qué refuerza y qué mantiene nuestro Ujú. comportamiento y es lograr una mejora en la calidad de vida de tanto de los tutores como, por supuesto, primero están los gatos. Con lo Si no cual, nos interesa eh, recibir 800 casos diarios y que nos paguen y nos paguen y nos paguen si a la final no estamos no, 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 lo que nos ayudando a interesa nadie. es avanzar y decir, bueno, esto lo mejoré, esto. Así que, algo más sobre No, conflicto. creo Aclaramos que de es... nuevo, ¿no? Esto es como un repaso, una visión muy general de lo que son los conflictos entre gatos y después, obviamente, en distintos episodios podemos hablar más puntualmente de conflictos específicos, como por ejemplo el bloqueo de recursos o Ujú, peleas ujú, o persecuciones, acosos, ir más, pero para que se entienda un poquito qué es conflicto en general, ¿no? Y ujú. por qué pueden darse o qué variables están ahí operando Sí, en muy esos conflictos. seguramente más adelante en episodios de entrenamiento vamos a tocar este tema con seguridad. Sí, seguramente saquemos episodios de intervención, ¿no? Donde Ujú. podamos dar ciertas pautas de intervención generales, pero sin una base mínima de lo que estamos hablando, eh, Nada. ¿viste? No tiene sentido. Yo siempre digo lo mismo. Si vos agarras 10 cirujanos y les decís a los 10 cirujanos, entre todos los instrumentos, pasame el escalpelo, los 10 cirujanos van a agarrar el escalpelo y lo van a pasar. En comportamiento, en tema de comportamiento animal y psicología en general, aplicada al comportamiento animal o no, es muy importante que tengamos un lenguaje técnico adecuado, que no inventemos palabras ni conceptos de entrenamiento, que es lo que se hace mucho en entrenamiento canino. Cada escuela O sea, inventa les sus ponen conceptos, unas les palabras ponen así nombres para que inventados enredar a la gente. en base a procesos que ya existen y se conocen hace 100 años y tienen sus nombres. Entonces respetemos esos nombres. Reforzamiento positivo, reforzamiento positivo. Programas de reforzamiento, programas de reforzamiento. Extinción operante es una extinción operante. No es
inventos, Ujú. inventos, que se ve mucho en escuelas de educación Ujú. canina. Cada escuela le pone un invento, inventan sus procesos, que no son inventos, gente. Todo lo que yo he escuchado de escuelas caninas de renombre son procesos que ya se conocen, tienen sus inventos, y en todos los libros Los figuran de la misma maquillan. manera, y los maquillan. Lo único que hacen es Enredar a la confundir gente. al Exacto. alumno. Exacto. Porque después ese alumno va a un libro de psicología del aprendizaje, proceso de aprendizaje, y no entiende nada de lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque en su escuela le dijeron que el reforzamiento positivo es premios emocionales agradables. Inventan términos, inventan procesos, y no. Todos ya se conoce bastante sobre psicología del aprendizaje, y ya los términos están puestos, todos sabemos de qué se trata, y todos los que hacemos este tipo de intervenciones sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de un contracondicionamiento. No es necesario inventar nombrecitos. Ojo, Ujú. sobre todo esas escuelas caninas eh, conocidas actualmente, que agarran términos conductistas y los inventan con otra terminología muy instagramera, pero que Exacto. lo único que hacen es confundir a los entrenadores cuando no entienden una J, cuando agarran un libro de psicología de aprendizaje. Ujú. ¿Y qué El más? otro día vi en una publicación, en algún comentario que, que hicieron, creo que fue Eduardo Polín el que lo dijo, algo, no sé si fue en Threads, no me acuerdo exactamente del comentario, pero estaba explicando, lo del autocontrol, creo que era que estaba explicándolo. Él No, puso, sí, él incluso ahí en la descripción dice, claro, como esto no suena a magia, no se va a hacer viral. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Que claro, la gente claro. quiere mostrarse y hacer un video y diciendo un montón de palabras que suenan súper técnicas y enredando a la gente. Y uy, no, esta persona sabe un montón y eso debe ser mágico, debe saberlo todo. Y no es así. O sea, Bueno, cambiar pero y eso tergiversar pasa las mucho. cosas. Sí, eso pasa mucho en la carrera de Ujú. psicología. Vos cuando lees todos los enfoques, cómo hablan de, por ejemplo, la motivación, yo te aseguro que la carrera de psicología se podría reducir a 3 materias, toda la carrera, y te digo más, es lo que yo posteé en Thread. Si vos le impedís a un psicólogo decir cerebro, neurona y mente, no te saben explicar un comportamiento. Ujú. Lo mismo pasa con el entrenamiento animal, pero peor aún. Porque en el entrenamiento Mm. animal se habla de inferencias y procesos mentales absolutamente inferidos, porque los seres humanos Claro, tenemos la capacidad de de tactar hablar. y decir, mira, yo me siento de esta manera, que es una interpretación subjetiva de una emoción, pero el animal no, con lo cual inferís peor. Hay una Claro. escuela, bueno, no me quiero meter en lío, pero ya el Pepito nombre de la Suárez. escuela, no, el nombre del método que utiliza esta persona es ridículo, por donde se lo mire. Es un entrenador canino, tiene una escuela de entrenamiento canino muy conocida que tiene un nombre, Ujú. este, Aguántate, aguántate, me aguántate. tengo que aguantar, pero es ridículo por donde lo mires. Aparte es bastante, aparte de Sonoro. ridículo, es redundante. Ah, Los que hacen esa escuela ya me van a putear y saben de quién estoy hablando. O sea, toma términos conductistas y los reinventa con sus nombres inventados, y el nombre de la escuela es nada. Es más likeable, pero no mm, tiene ningún sentido que un ujú. perro, un entrenamiento canino tenga. Bueno, no importa. Pero básicamente aplica conductismo, solo que él no quiere verlo, Aceptarlo. el creador de esa escuela. Sí, sí, sí. Ya sabrán de quién se trata. Bastante ridículo las cosas que hacen. Pero bueno, Mari, Listo, ¿no? Creo que quedó claro. Ya retomaremos este tema en otro episodio. Gracias por estar aquí, por habernos escuchado y llegar hasta este punto. Acuérdense de suscribirse, darle manito arriba, activar la campanita, dejarnos comentarios, escribirnos. Bueno, todo lo de siempre para que pues siga reforzando nuestra conducta. Porque nosotros también exactamente. necesitamos reforzadores para seguir haciéndolo, porque Sí, en sí, este sí. caso no hay plata. Entonces, No, 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 es todo fuerza de pulmón. Y entender que en episodios siguientes vamos a hablar de ciertos conflictos con eh, más atención, detalle. ¿no? Con más detalle, porque bueno, ahora queremos grabar algo más general, ¿no? Cuando se Ujú. habla de conflicto, bueno, ¿a qué nos referimos con conflicto?
Sí, tal Y vez bueno, esa sea nuestra temporada 3, pensándolo por ahí. exactamente. Y decirle a la gente que estamos pensando en invitar también otros profesionales, ¿no? De otros rubros A que si quieren que también. nos dejen sugerencias en cualquiera de nuestras redes o aquí Y en el siempre, mismo en el canal. claro, gatos y comportamiento. Ujú. ¿Tá? No me vengan con ballenas azules y la migración de la ballena, o sea, de Obvio. gatos y de comportamiento. Así que, nada, este, eso es todo por Eso hoy, es todo por amigos. hoy. Bueno, Ah, nos mira que también vemos te suena en... bonito. ¿Qué? Eso es todo por hoy, amigos. Eso es todo por hoy, amigos. No, no, tengo una voz de mierda, pero bueno, no importa. Es lo que, Es lo que así hay. nací. Esas fueron las contingencias mías ontogenéticas. Bueno, Bueno, hermano, nos entonces nos vemos vemos en una y próxima, nos vemos en la próxima, en el próximo episodio en el próximo de episodio. Podcast Training. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.